Bueno, ya estamos en línea con nuestro próximo entrevistado. Tenemos el gusto de dar la bienvenida a Alberto Schuster. Él es director de la unidad de competitividad de ABCEP, una compañía consultora económica de negocios experta en economía real. Bienvenido, Alberto, a Citas de Radio. ¿Cómo le va? Hola, mucho gusto. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Elisa y estoy aquí con Ángeles para conducir esta entrevista. Y un poco el motivo de nuestro llamado, Alberto, es porque ha publicado un libro junto con Sergio Berenstein llamado Los Dueños del Éxito. Dueños del éxito, sí. Dueños del éxito. Así se llama. Y habla de la competitividad, digamos, necesaria para llegar a ese éxito, ¿no? Claro, lo que habla del libro, y por eso tiene el nombre que tiene, es que para llegar a ser, como dice el copete, un país próspero, inclusivo y competitivo, hay que obviamente mejorar la competitividad, y para mejorar la competitividad se necesitan acuerdos, cambios culturales y de valores, por el cual o mediante los cuales la gente se sienta dueño del éxito para ellos o para sus generaciones futuras. Pero si la Argentina no compra el compromiso general en el sentido de sentirse dueño de un emprendimiento, digamos, de magnitud como el mejorar la competitividad, bueno, difícilmente se pueda lograr. Y durante el libro lo que nosotros hacemos es marcar esas historia de la Argentina, características de la Argentina, económicas y sociopolíticas, y un poco terminar diciendo qué debería ser desde lo individual y lo colectivo el país para transformarse en un país competitivo, que no es, y es por ello que tenemos tasas de pobreza del 30% y que tenemos crecimiento económico muy bajo, al revés que muchos países, lo que han hecho muchos países, incluso latinoamericanos, durante las últimas décadas. Bien, ahora Alberto, el oyente que ha escuchado esta palabra bastante en la esfera pública últimamente, para definir competitividad, en la manera que ustedes lo expresan en el libro, ¿qué vendría a ser la competitividad? La competitividad es las condiciones que crea un país para poder, crear o mantener un ecosistema competitivo, que después se desarrolla el que es el ecosistema competitivo, que le permita a las empresas obtener utilidad, y a los emprendedores obtener utilidades, generar inversiones, generar empleo, y con ello propender a la prosperidad del país. Entonces, puesta esa definición, uno pensaría que los que compiten son los países. Bueno, cuando uno desarrolla el concepto del ecosistema competitivo, el país tiene que crear las condiciones, pero realmente las que compiten son las empresas. Ajá. Entonces, ¿cuál es la habilidad del país? Crear esas empresas, o dar la oportunidad, no es crear el país, dar la oportunidad que se desarrollen empresas y emprendedores, y esas empresas y emprendedores tienen que ir hacia afuera del país mediante sus exportaciones o sus inversiones fuera del país, pero también adentro del país para defenderse en un contexto acorde con el comercio internacional y acorde con las relaciones internacionales que les permita defenderse, vamos a ponerlo así, de las importaciones que nos vienen de afuera. Entonces, si nosotros podemos defendernos compitiendo con lo que viene de afuera en un país abierto, pero además podemos ir hacia el exterior con inversiones o con exportaciones, habremos logrado mejorar esa competitividad. Ajá. Usted habló, cuando estaba describiendo el libro, de cambios culturales. Venimos de de 12 años en el cual el Estado y lo público ha tomado mucha importancia, digamos, y esto que usted plantea sería como un resurgimiento, digamos, de la iniciativa privada. Claro. Ahora, yo le voy a hacer una pequeña corrección, si me permite. ¿Cómo no? Yo creo que nosotros tenemos la condición por la cual nos acordamos de lo que pasó en un determinado periodo de tiempo
Y yo creo que los últimos años fueron la frutilla del postre, de una característica que tiene el país de hace décadas. Perfecto. La característica que viene del país hace décadas es pensar que se puede vivir del déficit fiscal, se puede vivir en un país cerrado, se puede vivir en un país que genera capitalismo de amigos, se puede vivir en la estructura de país aislado. Esa es la característica histórica de la Argentina. Y ahora, claro, escúchame, ¿pero qué pasó en la época de Martínez de Dios? ¿Pero qué pasó en la época de Menem? Yo estoy hablando de 60 años de economía argentina. Claro. Entonces, la característica de esos 60 años de economía argentina es un país cerrado, con gente que tiene valores de país cerrado e ideas de país cerrado, y acostumbramiento de estilo de vida acordes con un país cerrado. Ahora, el problema es que ese país cerrado hoy tiene 30% de pobres. Entonces, tiene bajo crecimiento, 30% de pobres. Me dicen de qué país estamos hablando. Claro. Ahora, plantear un cambio cultural tan profundo es un desafío en sí mismo, ¿no, Alberto? Es un desafío de generaciones. Ningún gobierno lo va a hacer por sí mismo, ningún gobierno lo va a hacer sin acuerdos políticos, y acuerdos políticos es acuerdos a nivel de la política, acuerdos a nivel de la sociedad civil y acuerdos con las fuerzas del trabajo y las empresas, por supuesto. Entonces, si nosotros no podemos articular un país, yo después, si quieren, les hablo cuáles son esos pilares y valores, pero pensemos uno, ¿cuál es la clave de la competitividad de los países? La fue siempre y la va a seguir siendo, y más en el futuro con la velocidad que está tomando la tecnología, el conocimiento y las capacidades para el trabajo. Entonces, si no tenemos acuerdos básicos de cómo vamos a educar y cómo vamos a capacitar a la gente para que tenga capacidades para el trabajo futuro, que va a ser más difícil que hoy todavía, nosotros no podemos plantear ser un país competitivo. Entonces, para redondear, son acuerdos políticos, son trabajos que nos va a llevar una o dos generaciones, tan así como nos llevó la decadencia. Claro, claro. Me gustó mucho cuando usted habló del trabajo desde lo individual y desde lo colectivo, porque pareciera que un modelo agarra uno de los dos aspectos, ¿no? Entonces, si se prioriza lo individual, uno tiene como que ir contra el sistema de alguna manera, y en cambio, si se agarra de lo colectivo, como que el individuo queda relegado. En cambio, este trabajo tiene que ser un complemento. Sí, desde lo individual, la gente, de acuerdo con lo que está planteado en el libro, tiene que tener vocación para competir, tiene que tener resistencia a la competencia, es decir, la competencia no todos ganan. La gente tiene que pensar que el trabajo público tiene que tener calidad, pero no es un lugar donde ir a cobrar un sueldo disfrazado de desocupación, o una desocupación disfrazada de sueldo. La gente tiene que pensar que la responsabilidad individual importa, que no le puede echar toda la culpa al gobierno o al sistema o a todas esas cosas que solemos echarle la culpa, escondiendo nuestras propias limitaciones, que hay que estudiar, que hay que trabajar, que hay que hacer el esfuerzo, que hay que educar a los hijos, y lo colectivo, bueno, a ver, puedo seguir mencionando cosas, ¿no? Pero lo colectivo es lo que tiene que hacer el Estado para apoyar todo ese surgimiento de lo privado. Nosotros, y fundamentalmente ahí sí, en la última década, nos hemos tupado al sector privado, alimentando al Estado. Y los que prosperaron son los amigos. Ese es el capitalismo de amigos. Claro, claro. Ahora, en un estudio que hicieron ABCEP, yo sé que es difícil, sí, ABCEP, sí. Mostraban que uno de los sectores más competitivos de la Argentina era justamente el tema de los alimentos. Sí, alimentos y bebidas. Alimentos y bebidas. Ahora, también es la industria, o es el espacio donde la inflación es la más alta y donde somos más competitivos. Pareciera como que al ciudadano de a pie le cuesta más. ¿Por qué se da esa relación? Son dos cosas poco diferentes. A ver, el sector de alimentos, de bebidas, de farmacéutica, de metales básicos son los más competitivos de la Argentina. ¿Por qué? Porque están cerca de los recursos
que tenemos, o porque en alguna vez desarrollamos alguna, como en la farmacéutica, capacidades basadas en nuestra inteligencia, y los sectores menos competitivos, de acuerdo con lo que usted está mencionando, es el ranking de competitividad sectorial que produjimos, son la madera, el calzado, la indumentaria, lo electrónico, bueno, todas esas cosas que vienen de afuera, mucho más baratas porque están en contexto de gente que trabaja por menos salario, con la misma maquinaria o más moderna, con lo cual tenemos una productividad menor y eso sube el salario real. Ahora, la inflación en realidad es un fenómeno macroeconómico. Nosotros estamos teniendo inflación y lo vemos en los alimentos porque tenemos un gasto muy alto que ni siquiera podemos solventar con la recaudación fiscal. Eso origina que tengamos niveles de endeudamiento crecientes, eso nos tira abajo el tipo de cambio porque entran dólares por deuda y entran dólares financieros y eso también perjudica la competitividad. Pero la inflación es un fenómeno en el cual hoy estamos viviendo una inconsistencia económica donde tenemos gasto, déficit fiscal alto y tasas muy altas. Entonces uno tiene que compatibilizar la política monetaria del Banco Central con la política fiscal y hoy el Banco Central hace las veces de contenedor de una inflación, pero que también está originada por un gasto un déficit fiscal alto resultante de un gasto alto. Claro. O sea que es una especie como de huevo y la gallina. Los alimentos, como también pega en cualquier otro, pega en la peluquería, pega en la indumentaria, es decir, la inflación es todo. Y además hay que corregir el desastre que dejó la administración anterior en cuanto al precio de los servicios públicos. Claro, está bien. Bueno, que eso es un poco el camino que está llevando el gobierno en algunos servicios, ¿no? En algunas cosas sí, por supuesto, como también está dando pasos interesantes en materia de mejorar la competitividad. Por ejemplo, algunos acuerdos con los gremios donde se enfatiza la productividad, créditos para pymes, algunas políticas de promoción para algunos sectores, el bajar, por ejemplo, el precio de las computadoras. Bueno, hay cosas sí que se están haciendo. El campo, por supuesto, donde le sacaron todas las retenciones y el campo hoy es de lo más potente que tenemos en Argentina. Eso dispara fertilizantes, se dispara maquinaria agrícola y dentro de poco también va a disparar la construcción en cuanto al mercado inmobiliario, porque el campo cuando ahorra también invierte. Pero bueno, son cosas que las vamos a ver en el tiempo. Las urgencias no son compatibles con la mejora de la competitividad. No hay nada, ningún antecedente histórico de mejora de la competitividad que se haya hecho en poco tiempo. Alberto, y la última, el tema de la presión impositiva, que usted también lo había, en otra entrevista había destacado como que era una contra para la competitividad. ¿Le parece que el gobierno va a hacer una profunda reforma fiscal? A ver, si uno escucha lo que está diciendo el gobierno, dice que va a hacer una reforma fiscal. Yo no escuché lo de la profunda reforma fiscal. Para la profunda no. Puede ser que vayamos a 2 impuestos, ¿sí? Sí. Del 50% a otros ingresos. Eso sería más de lo mismo, con menos impuestos. Claro. Una reforma fiscal importante debería ser no solo que saque los dislates que tenemos en la estructura fiscal, además que saque el costo que le implica a las empresas llenar todos los requisitos de impuestos municipales, nacionales, provinciales y de todo ente que uno se le ocurra, hasta sacar ciertos costos argentinos que está en cuánto cuesta una agrimensura. Bueno, hay muchas cosas que hay que cambiar, pero lo de la profunda reforma impositiva me gustaría verlo. ¿Por qué? Porque mientras uno tenga un gasto muy alto, la reforma impositiva en orden a bajar los impuestos es muy difícil.
Claro. Bueno, Alberto, muchas gracias por esta comunicación, la verdad que muy interesante y esperemos que todos nos sintamos dueños de nuestro destino. El libro es más interesante todavía. Bueno, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos. Les manda un gusto, Adiós. Chao, hasta luego. Escuchaste una comunicación con Alberto Schuster, coautor junto con Sergio Berenstein de Los Dueños del Éxito, que habla sobre la competitividad argentina y nos anima justamente como país a intentar ser más competitivos para ser más prósperos.